En este programa de Agenda Personal, hoy quiero abordar un tema que en las próximas horas, hoy es martes, y la verdad que faltan pocos días para que se realice esta elección provincial que va a elegir convencionales constituyentes. Es un tema que la sociedad recién ahora está entrando en clima, faltan pocas horas y creo que vamos a ayudarlo a pensar y a entender un poquito más qué se pretende con esta reforma constitucional. Por eso he convocado a un amigo, alguien que es constitucionalista, que actualmente es diputado nacional, pero fue concejal, ministro de la Nación. Diego Giuliano, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto grande, Carlos, acompañarte en este programa. Bueno, sos constitucionalista porque das cátedra de constitucionalidad en la facultad, ¿no? Así es ya algo que en mi vida, desde hace muchos años, te diría más de 35 años, que soy profesor de Derecho Constitucional en la provincia de Santa Fe. Bueno, sos, representante, sos titular del Partido Renovador a nivel nacional, pero también sos candidato en tercer lugar del Partido Justicialista, que hoy tiene un nombre especial, ¿no? Más por Santa Fe, que ha sido un poco la figura que se eligió para todos aquellos que son parte de esta integración, que hay muchos sectores, que algunos decidieron cruzarse, ir a hacer una propuesta alternativa por afuera. Hay dos candidaturas del peronismo que se identifican con el peronismo, pero que no es el pensamiento del PJ, digamos. El justicialismo, en esta hora tan fundamental de la provincia de Santa Fe, después de haberla gobernado tantos años, tiene que tener una postura, y creo que logró la mayor unidad posible. Yo lamento que haya sectores relevantes del peronismo, o por lo menos que han sido candidatos del peronismo, que hayan decidido salirse del peronismo, pero en el caso nuestro creo que hemos logrado una integración muy importante con, en este caso, Ciudad Futura, Juan Monteverde, un hombre que en el sur lo conocen mucho, lo conocemos mucho, primero porque tuvo un desempeño social muy fuerte y luego porque, llamado a la interna del Partido Justicialista de la ciudad de Rosario, ganó la interna del Partido Justicialista, en ese momento a Roberto Zuckerman, le gana la interna y luego estuvo a 7.000 votos de ser el intendente de Rosario por el peronismo. Entonces, siempre pensamos que no había que desperdiciar esa experiencia institucional, política. Y ese caudal de votos. No había que desperdiciarlo. Y luego el Frente Renovador, que somos nosotros, que bueno, hemos participado en toda la provincia. Sergio Massa es el último candidato a presidente que tuvo el peronismo, más Alejandra Rodenas, por supuesto, que representa un sector importante también de la política provincial. Era el momento de integrarnos, porque cuando en el año 62 se reformó la Constitución de Santa Fe, el peronismo estaba proscripto. No se podía decir la palabra Perón, ni se podía hacer ninguna alusión al peronismo. Perón estaba en Puerta de Hierro, en España, proscripto, exiliado, no lo dejaban venir. Y los pseudos peronistas estaban disfrazados de otros partidos que después se fueron también de la convención. Así es. Y eso vamos a contarle a la gente. El peronismo no participó no pudo participar como peronismo, entonces hubo tres banderas, otras expresiones que después terminaron rompiendo en la Constitución, en la constituyente, digamos. Pero sí que no fue una constitución con todos los partidos. No. Es decir, fue la constitución que tenía la presión del golpe de Estado, porque era un momento clave. Se terminó de apurar todo para poder, antes que llegue el golpe, poder aprobarla, jurarla, y que termina imprimiéndose en el litoral porque no había capaz posibilidad de hacerla en el tema, digamos, del boletín oficial, que era la obligación. Roberto Rosúa pidió, que era constituyente en ese momento, pidió publicarla en el litoral, le dijo al gobernador, porque se vienen los tanques. Claro. Y el gobernador Silvestre Beni, padre político de la Constitución del 62, estaba operando en el Iturraspe, era cirujano, y lo fueron a buscar, le dijeron, tenés que jurar esta tarde. Mirá vos. Y salió con el guardapolvo blanco del quirófano. Del quirófano. A votarla y después publicarla. Y lo único que dijo es, vayan a buscar al gobernador de Entre Ríos, quiero que me acompañe. Quiero mostrar esta integración
Y entonces Uranga estuvo presente cuando se juró la Constitución de Santa Fe. Y ya el presidente constitucional de aquel momento, Arturo Frondizi, estaba preso en Martín García. Ya el golpe se había dado, golpe blando, dicen algunos, pero asume Guido la presidencia. Guido anula todas las elecciones que se habían realizado en el país para elegir diputados nacionales y gobernadores, menos una, la de la Convención Constituyente de Santa Fe. Dice, esa elección vale, y esa Constitución vale. Y entonces así queda plasmada una Constitución que se hizo sin el peronismo en aquel momento, pero que se hizo fundado en los moldes de los derechos sociales. Porque el preámbulo de nuestra Constitución, tienen que saberlo los santafesinos. Sí, que no es el mismo preámbulo de la Nacional. No es el mismo. Pone el eje en el desarrollo económico fundado en la justicia social. Ese es el gran, el molde de la Constitución que ahora se va a reformar. Dentro de poquitísimos días vamos a la urna para eso. Y yo creo que los santafesinos tenemos que saber que vamos a una cirugía de corazón abierto. Vamos a tocar nuestro texto de convivencia, la base y el techo de todo el sistema. Pero vamos a volver a eso después, que se va a tratar de reformar para enseñar a la gente. ¿Cuántas reformas anteriores tuvo Santa Fe? Santa Fe tuvo múltiples reformas, 2 modelos de reformas. A ver. Primero tuvo la primera Constitución de la Argentina. ¿Sí? 1819. ¿Antes que era 53? Mucho antes del 53, Santa Fe, el brigadier López, primero funda la provincia. 1815 empieza la provincia y después le da constitución a Santa Fe. Y hace una constitución que algunos la criticaban porque decían que era muy primaria. Es la primera de la Argentina y la funda, ¿sabes qué? En la soberanía del pueblo. Nada menos. En Buenos Aires, unos meses después, se jura una constitución, la de 1819, nacional, fundada en una visión monárquica y aristocrática. Estaban buscando un príncipe, monarca. Algunos querían que venga el descendiente de un inca y otro, en el peor de los casos, quería que venga un Borbón. Sí, en español. A gobernar la Argentina en ese momento. Cuando eso pasaba en Buenos Aires, Santa Fe, cuna de las constituciones, había decidido la soberanía del pueblo. Y una representación legislativa, la Asamblea, donde había representación de Rosario, San José del Rincón, Coronda y Santa Fe Capital. 12 diputados. Digo, fuimos pioneros, primeros y mucho mejores que lo que se hizo a nivel nacional en Santa Fe. Mirá vos. Y eso no lo podemos tirar por la borda, porque esa es la primera. Pero después hay constituciones que se llaman fundadoras de Santa Fe. Por ejemplo, Gálvez, la Constitución de Gálvez. Esa constitución, lo que el gobernador Gálvez plantea es la apertura a la inmigración, a abrir los brazos de Santa Fe a la inmigración y a las colonias agropecuarias. Lo mismo pasó con Oroño. Después viene la Constitución de Iturraspe. Y hay otras constituciones que son de réplica, que cuando la nación cambiaba, Santa Fe cambiaba. 1853, 1854 en Santa Fe. 1860, la Reforma Nacional, 1862 Santa Fe. Luego la Constitución del 49, la Constitución justicialista. Sí. Santa Fe también enseguida toma las ideas sobre todo los derechos sociales. Y una constitución particular, la de 1921. Esa, ¿no? Esa es la gran constitución, ¿no? ¿Por qué? Porque es una constitución que, en 1917 se incorporan los derechos sociales del trabajador, la familia, los ancianos, la mujer, a las constituciones en el mundo. Esto fue en México, Querétaro. En el 18 lo hace Alemania, Weimar. Luego viene Estonia y Polonia. ¿Saben quién aparece ahí? Santa Fe. No. La quinta constitución del mundo en incorporar los derechos sociales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a traicionar la mejor tradición constitucional y social de la Argentina, y yo diría de mucho más que la Argentina? Cuando uno toca ese texto, tiene que saber que está tocando la piedra fundamental. Entonces, en el 62 vos lo dijiste claro. En 1962 Silvestre Béniz decide un proyecto de provincia y le da constitución. Y ese proyecto de provincia era Santa Fe, la cuna del nuevo federalismo.
del federalismo moderno, y lo había hecho en obra, porque terminó de trabajar en la realización más grande que tuvo el federalismo en la Argentina, que fue el túnel subfluvial. Sí, claro. Es la obra federal más grande del país. Es más, en un momento que esa obra costaba millonadas de pesos y la bancaron las dos provincias increíblemente. De su Y bolsillo. aparte con la tecnología que se implementó, también fue revolucionario en eso. Porque Totalmente. fue todo el mundo que va a hacer un puente, dijo no, porque el puente necesitaba autorización nacional. Entonces, esto por bajo tierra es nuestra. Lo decidimos nosotros dos, hacemos un agujerito por bajo tierra, por bajo el agua. Por eso es la mayor obra federal de la Argentina y todavía no hay otra que la la supere. iguale, claro. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, el gobierno nacional le decía no, el puente no se autoriza entre Paraná y Santa Fe porque hay que mantener aislada a la Mesopotamia en caso de una invasión con Brasil, de Brasil. Esa era la excusa, está escrito. Mirá. El informe. Silvestre Beni lo llama a Uranga y le dice, vamos a hacerlo nosotros. Pero claro, nosotros no podíamos hacer un puente. Bueno, hagamos un túnel. El lecho del río es nuestro. Exacto. Contestación de Buenos Aires. Se los va a llevar el río en la primera inundación. No fue así. No pasó No fue eso. así. Y ahí le dieron constitución a Santa Fe. Ahí ensayaron un modelo de provincia. Yo lo que lamento es que en esta etapa han puesto el carro adelante de los caballos. No hay un proyecto de provincia, no hay un rumbo. Lo que hay es la voluntad de un gobernador que algunos lo simplifican en su autorreelección. Yo no creo que eso termine siendo así, porque eso le hace mucho mal a Santa Fe. Es decir, pensar solamente en la autorreelección del gobernador actual es pensar en los próximos 3 años. Ahora, vos decías en otro programa que te escuché que esta Constitución de Santa Fe fue sabia y que hasta previó que las nuevas cosas que a nivel Constitución Nacional o derecho para el ciudadano automáticamente sean parte de la Constitución. Y dijiste que están garantizados todos los derechos, uno solo no se garantiza, que es la reelección del gobernador. Ahora, el peronismo siempre fue eso de que tenga reelección el gobernador. ¿Por qué decir que hoy no tiene que ser, digamos, parte, digamos, de la discusión? Que tenía que haberse, por ejemplo, dejado afuera el gobernador su reelección porque juró con otra constitución. El planteo, más allá de la reelección del gobernador, cargo gobernador, que se puede discutir y que incluso el peronismo tiene posición sobre eso, autorizar una reelección en el caso de los senadores, en el caso de los diputados. Sí, en todos los órdenes. En todos los órdenes. Lo que sucede en este momento es que el actual gobernador juró por la Constitución de 1962 y establece la reelección, la Constitución del 62, pero con el intervalo de un periodo. Y esto lo hizo Obey, lo hizo Reutemann, incluso el mismo Wiener planteaba la reforma y dijo, me autoexcluyo, porque por un principio de lealtad, dijo Wiener en ese momento, por un principio de lealtad con la Constitución que yo juré, no puedo ser reelecto inmediatamente. Entonces, lo que planteamos acá es que cuando uno va a reformar una Constitución, es gobernador de la provincia, se pone primero en la lista de convencionales constituyentes, no se da tiempo a debatir y discutir y que la sociedad se meta dentro de este tema y que nosotros podamos meternos fuertemente en este tema para concientizar de que estamos tocando cerebro de nuestro sistema institucional. En eso el gobernador le pedimos todos que respete su constitución jurada, porque después hay otro tema, Carlos. En general, y esto ya ha pasado, y de diferentes partidos políticos, no es un tema que yo me meto en un partido o en el otro. Lo ha hecho Alperovich en Tucumán, lo ha hecho el gobernador de Salta en ese momento. Recuerdo que también Urtubey planteó la reelección para el próximo mandato, pero claro, después dijo, como yo juro por la Constitución que me autoriza una reelección más, se quedaron 3 mandatos. Entonces Santa Fe siempre luchó para no ser un feudo. Esta provincia tiene una característica fundamental. Sus gobernadores, diferentes partidos políticos, nunca nos metieron en un feudo. Siempre tuvimos salud institucional. Siempre tuvimos esa sanidad a la hora de la participación política. No queremos que sea un feudo de Santa Fe.
No queremos que a nadie se le ocurra, ni tenga la tentación de transformar esto en un feudo. Pero, a ver, yo siempre con todos digo, los poderes. más allá de que es cierto que uno, lo bueno que va a tener esta Constitución, que están todos de acuerdo, que todos los estamentos políticos tengan una sola reelección, porque también no puede ser que haya senadores que estén 28 años, diputados que estén 20 años, o concejales, o intendentes. Creo que es bueno eso para la renovación y sobre todo para que haya nuevos cuadros políticos que tengan oportunidades, porque si no, están siempre con el pie encima de que no es el momento. Ahora, así como también digo, vos le podés dar la reelección al gobernador, pero la gente decide después si lo vota o no lo vota. Eso es cierto. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, podrá tener la reelección, pero será la gente que dirá, che, no me gustó tu gestión o no creo que sea bueno y podrá hacer el cambio que quiera. Por eso digo, yo creo que esta Constitución hay que contarle todo a la gente y tiene que saber que es un cambio, como decían ustedes, por mucho tiempo. Sí. Acá costó 60 y pico de años para que, es decir, exactamente creo que 62 años para que volvamos a tener la posibilidad de reformarla. Ahora, dos razones, Carlos, dos razones simples por las cuales no planteamos que este actual gobernador admita su autorreelección inmediata. Primero, porque eso habilitaría la posibilidad del tercer mandato. 3 periodos, que ningún santafesino ha tenido ni en la historia, ni en el presente, ni en el pasado. Y segundo, yo sé que, y es correcto, que haya, la gente es la que decide, la gente es la que vota, pero también es cierto que un gobernador que, por ejemplo, en la actualidad, desde el sillón del brigadier, con todos los recursos del Estado, hace campaña en favor de su propia candidatura, eso también pone en desventaja al sistema político. Entonces, 2 razones. Triple mandato, no. Segundo, utilizar los recursos que el Estado da naturalmente al que gobierna, eso no lo discutimos, el que gobierna tiene ese sitial, pero también es cierto que tiene que autolimitarse, porque de lo contrario hay un nivel de desventaja en la democracia que es muy patente. A ver, nos están viendo mucha gente y quiere saber cuáles son todos los artículos, porque son 42 artículos que se modifican, no la reelección del gobernador. Así es. A ver, ¿cuáles son los que vos destacás que hay que sentarse a hablar que son fundamentales en esta nueva reforma? Yo creo que si el gobierno provincial hubiese querido darle a esta reforma un tono, yo diría, trascendente, debió esta ser la gran reforma de las autonomías. Esta es la gran reforma de las autonomías. Pero está previsto la reforma de la autonomía de la municipalidad, de los municipios. Había que explicarlo, había que decirlo, había que contarlo, hay que darle a esta reforma el toque de la autonomía, porque los municipios de Santa Fe, 365 municipios, 63 ciudades, 2 grandes metrópolis, son para mí la riqueza más grande que tiene esta provincia. No es solo la soja, el agro, los puertos. La riqueza está en sus municipios y comunas. Son la energía vital de la provincia. Nuestros municipios y comunas siguen en cautiverio, de alguna manera, por llamarlo, ¿no? Están dentro de un zoológico. No tienen autonomía institucional. Le falta una autonomía y le falta una autonomía económica que les permita cumplir con el mandato de ese primer mostrador al que todos acuden. Pues el primero que vamos al intendente o al presidente de la comuna. Entonces, esta debe ser la reforma de la autonomía. Debemos lograr la autonomía institucional plena para todas las ciudades y localidades de la provincia, pero con un agregado que es fundamental y que me pasó a mí. Pude estar cerca de la reforma de la Constitución de La Rioja, en la última Constitución que se reformó en la Argentina, y se planteó un piso del 20% de reparto de lo que se llama la coparticipación. Es decir, autonomía no para chamullarla, respetuosamente. ¿Y el 20% hoy sería suficiente para que haya autonomía en todas las municipalidades? Nosotros planteamos un piso... Te digo por qué, a ver, si vos le das autonomía a los municipalidades, va a tener que manejar su policía, va a tener que manejar su educación, o su salud. ¿Qué tipo de porque acá hay que escribir la Constitución, qué tipo de autonomía le vamos a dar? Porque si vos le tenés que transferir todos esos fondos, yo no sé si llegás. Pasa que la autonomía no significa desprovincializar a Santa Fe. No significa que la provincia quede
desprovista. Como de Buenos Aires, que no tiene salud, no tiene educación, no tiene nada. Por eso es necesario. La ciudad de Buenos Aires tiene una característica particular. Pero digo, no hay que desprovincializar a Santa Fe. Lo que hay que hacer es autonomizar a los municipios y darle un rango de autonomía dentro, como dicen los italianos, es una capacidad de dirección política no contrastante, dicen, con la provincia. Es decir, hay servicios que todavía, por la característica de esos servicios, deben ser provinciales. La educación es provincial. La administración de justicia es provincial. Lo dice la Constitución Nacional. La educación, la administración de justicia, el régimen municipal, eso es exclusivamente de la provincia. El diseño. Ahora, ¿qué les queda a los municipios? Los municipios tienen que tener autonomía hoy para, por ejemplo, construir región. Si el intendente de Santa Fe invierte en San José del Rincón, malversa fondos. Y a veces hay que pensar en la metrópoli. Santa Fe Capital es una metrópoli. Y esa metrópoli tiene que tener normas metropolitanas. Capacidad metropolitana para gestionar servicios juntos, recolectar la basura, disponer de la basura, cuidar el medio ambiente. A la municipalidad hoy le piden, a la municipalidad digo de todo el mundo, se le piden más cosas de las que puede dar. Y en Santa Fe también. Entonces, para Santa Fe y Rosario, las dos grandes metrópolis, la metropolitaneidad, es decir, regiones municipales. Para los pequeños municipios, que en Santa Fe hay 360, o sea, nosotros tenemos 365 unidades locales, nuestra gran riqueza. Vieron que están a 11, 20 kilómetros más o menos una con otra. Era lo que duraba un carro en ir y venir de un lugar al otro. Eso era el diseño de nuestros bisabuelos inmigrantes. Mirá. Así se diseñó la matriz del municipalismo santafesino. Lo que duraba en un día, de ir y venir un carro de un lugar al otro. Bueno, eso es muy rico. Eso los que no lo tienen lo quieren tener. Los chinos fabrican ciudades. Todos los días fabrican una ciudad nueva dentro de su posibilidad. Sí, impresionante. Para evitar la urbanización masiva, para evitar ciudades descontroladas. Porque las ciudades que son tan grandes concentran riqueza, pero también pobreza. Entonces hay que tratar de ir generando desarrollo en el lugar donde uno nació, donde uno quiere vivir. Esto es lo que Santa Fe hoy tiene que resolver. Y creo que lo más lindo de esta reforma. Después están las discusiones más políticas. Derecho no falta ninguno. Salvo el del gobernador de ser reelecto, derecho no falta. Hay que esclarecer algunas instituciones. Sí, la Defensoría del Pueblo, que está en la ley, pero no en la Constitución. ¿No tiene que ser constitucionalista? ¿Tiene que estar constitucional? Tiene que estar constitucionalizado. ¿Saben por qué? Porque tiene que tener ese rango, esa jerarquía. Bien. Defensor del Pueblo. Y el tema, por ejemplo, del MPA, que sea parte constitucional, ¿es conveniente? Bueno, esta es una discusión que se va a dar en la doctrina. La Nación lo definió como un extrapoder. Es decir, fuera de los tres grandes poderes, otro poder que es la acusación y la defensa en materia penal y en materia civil. Yo creo que ese tema tenemos que tratarlo también, porque tenemos leyes. A mí me preocupa que lo del MPA se convierta en un cuarto poder que ya tiene demasiado poder hoy en la práctica y que tenga un rango constitucional y que quiere ser evitado, controlado por la legislatura hoy, que la parte política lo controla, quieren autocontrolarse por ellos mismos, con una especie de control que sean fiscales o abogados, todo el mismo rubro, donde ahí la corporación termina beneficiando y cuidando a algunos fiscales que han hecho mucho desastre. Mucho. La concentración de poder, Carlos, es la peor de todas las soluciones. Pues cuando uno no tiene control y además concentra nada menos que la acción penal, la capacidad de acusar en el sistema penal, obviamente que requiere de controles cruzados. Esto ya es del siglo XVIII. Pesos y contrapesos. Límites, el poder, todos sabemos que el poder es uno solo. No hay 3, 4 poderes, hay un poder. Y el colegio de la magistratura... Pero ese poder hay que limitarlo, hay que ponerle tope a través de la división de poderes. Y el colegio de la magistratura que tenga rango constitucional. El Consejo de la Magistratura tiene que estar, porque... No, porque aparte se cambia siempre. Viene un gobierno, le da bola, no le da bola, que cambia como el sistema de puntaje para... No están claras las reglas. Una vez tiene que estar clara cómo se accede al Poder Judicial. En Santa Fe no hay hoy Consejo de la Magistratura. Y hay un supuesto Consejo de la Magistratura. Hay un comité evaluador. Hay un comité evaluador que se hace por sorteo, un comité de evaluación. Pero luego lo que hay es un listado
y el que se saca 4 es igual que el que se saca 10. Y el gobernador puede elegir a cualquiera. Yo creo que el Consejo de la Magistratura le va a hacer muy bien a Santa Fe. Sí, porque puede que haya una ley de cómo se va a organizar y cómo va a funcionar. Esto también le va a dar algo que va a quedar establecido para que todos sean iguales, porque si no, viste, según el humor de cada gobernador, es cómo se eligen las autoridades. Y las autoridades hay algunas que quedan de por vida. Hasta ahora va a estar cambiado de 65 de la Corte Suprema a 75. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que uno tiene que pensar en el futuro. Y en el tema, porque nos quedan poquitos minutos, y este cambio de la inteligencia artificial, ¿cómo va a incidir en tomar también decisiones de incorporar algunas cosas nuevas en la Constitución? Porque va a ser grave esto. El tema de la inteligencia artificial va a dar mucho que hablar en los próximos años, ya cerquita. Sin duda, y hay que tenerlo en cuenta porque la inteligencia artificial es una herramienta, un instrumento trascendente, pero claro, el problema es cuando empieza a tomar decisiones propias la inteligencia artificial, o peor aún, cuando quiebra eso que inventó el constitucionalismo moderno, la esfera de la intimidad, la esfera de los datos personales. Hoy en día los datos están robotizados, se llama. Sí. Es decir, el metadato. Es decir, uno deja datos en todo el tiempo que está en el teléfono, cuando va a una ruta y las rutas son inteligentes, cuando se despierta a la mañana, a la hora que se despierta. O cuando mira una página que quiere comprar, todos saben. Entonces, yo escribí una vez un artículo que salió en una universidad en España que se llamó Dios perdió un derecho. ¿Por qué? Porque Dios, según la definición de San Pablo, es todo en todos. Es la mejor definición de Dios, dice, que se ha dado. Sin embargo, ahora hay empresas, Oracle, Microsoft, para no nombrar algunas que están acá muy cerca, que tienen todo de todos. Sí, manejan todo. Entonces tienen perfiles perfectos, te conocen más que tu madre. Por eso después te pueden mandar información a tu WhatsApp, o te pueden mandar a tu Facebook, a tu cosa, texto que vos querés escuchar y ver, cómo se han manipulado elecciones, se han manipulado otras cosas. El habeas data ahí, solamente eso. La Constitución tiene que incorporar el habeas data. Que fuera en la Constitución Nacional, que fue muy importante, lo hizo una marplatense, Norma Godoy, que nadie lo tenía y la tiró, y la verdad que fue una sorpresa que nos empezó a garantizar un poco de seguridad. Los datos personales. Exactamente. Gracias que nos fue el tiempo, como siempre, esto queda corto, pero gracias por haber compartido este momento y esclarecido a mucha gente de qué es lo que hay que hacer con la reforma. Muchas gracias a vos por la invitación. Seguimos arreglando las calles en toda la ciudad. Obras en las avenidas Rullón, Ayacucho, Newell, Boulevard Oroño de Seguía a Arijón y en las colectoras de Boulevard Rondó, en Calle Dorrego, Junín, Mendoza, Sorrento, Donado y Ruiz, con tareas de bacheo en los barrios Echesortu, Ruchi, Abasto, Martín, Tío Rolo y Las Delicias, y con pavimento definitivo en los barrios Uriburu y La Guardia, Las Delicias, Empalme Graneros, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Las Flores Este y La Granada. Obras por todos lados. Consulta cortes y desvíos en rosarionoticias.gov.ar, Municipalidad de Rosario. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Y en esta nueva edición de Agenda Personal, hoy tenemos un invitado, un amigo, lo conozco hace mucho tiempo. Se llama Martín Gaiza, el doctor Martín Gaiza. ¿Cómo te va? Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, santafesino de veras, ¿no? Santafesino nacido acá. Una especie de Nick, como dicen los sureños, nacido y criado. Mirá vos, ¿en qué barrio? Sí. Nací en Guadalupe y después viví más en lo que sería barrio Roma, República del Oeste. ¿Y la escuela primaria dónde? ¿En qué La zona? Salle, Escuela La Salle. Ah, Solasiana, sí que. Así es. Y el Jardín de Infantes en el Pringles. Mirá Jardín de Infantes, fundamental, hermoso. Primaria y secundaria en el Colegio La Salle. Bien, ¿y ahí qué te quedó de esa época? Una hermosa escuela, la convivencia con los hermanos lasallanos, el aprendizaje, muchos amigos, un recuerdo hermoso, tanto del primario como del secundario. Ahora, hay una especie de comunidad, digamos, los ex alumnos de La Salle, ¿no? Que se juntan, se arma como si fuera, digamos, para toda la vida. Esa tengo amistad. Amigos personales que, han atravesado los años, las épocas, y yo la pasé muy bien, y creo que todos, eran lindas épocas. ¿Mamá cómo se llamaba? Lucrecia. 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 ¿Y papá? Dardo. Dardo, mirá vos.
Dardo. Tenemos fotos de cuando era chico, mirá. A ver. Vamos a mostrarle al señor director. Ahí está estamos. mamá, mirá. Ahí estamos, en el patio de donde vivíamos. Mi ¿Y ahí mamá, cuál somos, el más mi grandecito? hermana, sí. El más sí. grandecito ahí. Y la más chiquita es mi hermana María Raquel. Mirá vos. Y esa niñez, esa juventud, ¿tenés buenas experiencias? ¿Quedaste contento por lo que tuviste ahí, por lo que generaste, digamos, que te sirvió después la vida para ser lo que sos hoy o no? Sí, sí, claro que sí. Yo perdí a mi papá falleció yo teniendo 14 años. Y los recuerdos de él, por ahí son más en detalle, son hermosos. Y después, mi mamá, que fue madre y padre al mismo tiempo, a través de los años, falleció hace un par de años. Y todo lo que atravesé en la niñez y en la adolescencia fue, bueno, marcado por ella, ¿no? Marcado por ella. Sí, porque tuvo todo tu crecimiento. Exactamente. Ahora, pero ya de chiquitito tuviste algunas inquietudes de ser medio líder, de querer manejar cosas, porque tengo una foto, a ver, recordame qué significa esta foto ahí. Uy, ahí estábamos en la escuela secundaria y con un grupo de compañeras y compañeros formamos la Unión de Estudiantes Secundarios y una de las actividades que hicimos fue al intendente Tomás Camilo Verdad. Sí, que fue el primer después de la Vuelta a Democracia. Exactamente, esa foto debe ser 84, 85. Y no, sí, 84 más sí, o porque menos. después del 84, cuando era el 83, empezó en el 84. Y le fuimos a solicitar a Tomás Camilo Verdad la restauración del boleto secundario, que era una conquista del movimiento estudiantil secundario y mucho más de la UES. A ver, mostrame la foto, mirá la carita que tenía, mostrame mirá esa. Eso, ¿Ahí qué edad tenía ahí? 16, 17 años. Y ya estaba peleando por derechos Sí. estudiantiles, así que Sí, hay sí. un ADN, digamos, de chiquito. Sí, viene de mi papá, viene de mi mamá, que eran personas que tenían participación política. ¿No? Mi papá de joven no era peronista, se hizo peronista en la resistencia peronista, como mira. muchos jóvenes, y mi mamá que venía de la democracia cristiana, de una agrupación en la Facultad de Derecho que se llamaba Ateneo. Ajá. Hicieron todo un trasvasamiento hacia el peronismo, y mi papá se hizo peronista estudiando ingeniería y luego mucho más en la resistencia. Ah, mirá vos. Sí. Y terminaste la secundaria con viaje de estudio, con todo lo que... A Bariloche. A Bariloche, como todo. A Bariloche, a fondo. Y sí. el disfrute de los boliches. Hermoso, 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 Eso hermoso. Nunca más volvió a Bariloche. No me digas. No, nunca más volvió a Bariloche. Tengo Es una gana de raro. volver Vos sabés siempre. que hay gente que después de recibido, digamos, años, queda como decir, che, tenemos que volver. Y han hecho de grande viaje. Yo siempre digo lo mismo. Tengo que ir. Y nunca fui. Pero con el grupo de bueno, amigos habría que hacerlo, digamos. Yo, de alguna manera u otra, porque además, desde que volví de ese viaje dije, tengo que volver porque la pasamos muy bien. Sí, por supuesto. Como la mayoría de las veces. Ese viaje todo el mundo la pasa bien. Claro. Más allá de que casi ni dormía porque estaba todo el día. El viaje de actividad. vuelta, el Sí. viaje de vuelta en colectivo que dura como 20 y pico sí, horas, 20 y pico de horas, qué sé Sí. yo. Dormido entero. ¿Y qué te pasa? Lo que pasa es que a la ida te fuiste sin dormir. Claro. Porque la emoción, los cánticos, la joda, Sí. hace que no duermas. Llegás allá y te meten a hacer actividades todos los días. Sí. Noche boliche, a la mañana a ¿Qué vamos? las ¿Cómo 7 era? te despertaban. Era Cerebro, Bypass, Bypass, Rocket. Rocket no, Grisú. Bueno, Grisú, al frente estaba Rocket también. Ah, no, a ese no fui. Ah, A ese conozco no fui. mucho Bariloche, te aviso. Ah, muy bien, Conozco muy bien. todo, porque aparte yo tuve 3 años haciendo la fiesta de la nieve en Bariloche. Ah, Así claro. que conozco todos los empresarios. Ah, Hoy claro. el dueño de todo eso es una sola persona. Lo compró todo él. Un amigo mío, sí. Tenemos un monopolio ahí. Tiene un monopolio y por eso... pero bueno, hay también otros boliches más chicos. Pero cuando vos ves los 5 gigantes, que eran los 5 boliches más grandes, estaban a mano de una sola persona. Y me acuerdo- Al principio solo Grisú quedaba afuera. Y me Y, acuerdo hasta que- ahora ya Grisú adentro también. En Bypass Sí. había un póster que estaba por ir a tocar Virus, Ajá. ¿no? En esa época, pero nosotros no coincidimos con las La fechas. fecha. Pero me hubiese encantado. ¿Te imaginas? Estando en Bariloche, en Bypass y en un ¿Qué recital año de Virus. fuiste? todo ¿Qué al año mismo tiempo. fuiste? 1985. Bueno, estaba todo el láser ese que subía, que tenía los colores. Sí, lo que todo. tenía Bypass era impresionante la tecnología. Todo, Bueno, todo. volvamos. ¿Y qué decidiste estudiar
Abogacía. Abogacía. Estudié Derecho en la UNL. Y bueno... Y ahí pará. ¿Militaste también en la UNL? Sí, hice una conjunción. Participaba de lo que era la Juventud Universitaria Peronista, pero también participaba del esquema de JP, de Juventud Peronista. La diferencia es que Juventud Universitaria Peronista está más vinculada a lo que es la actividad estudiantil, la presencia estudiantil, la participación en el ámbito estudiantil, y la JP más vinculada a la actividad territorial, barrial, social. Bueno, hice ambas, y también fueron experiencias de crecimiento. Por ejemplo, haber participado en congresos de la Federación Universitaria Argentina como delegado de la JUP, eso fue también fantástico. En el 1987 se hizo acá en Santa Fe, en la UTN. Sí, vos sos una persona de la democracia, esto es lo bueno porque vos llegaste, digamos, mirá vos, con 17 años o 16, hablando con el intendente, tenías posibilidades. Sos un chico, digamos, todos sos joven y que tu juventud y todo tu desarrollo lo hiciste dentro del marco de la democracia. Dentro del marco de la democracia. Por eso te digo, y elegiste el peronismo, cuando por ahí en ese momento la universidad estaba captada por los radicales. Claro, sí, por supuesto. Además el peronismo venía una derrota electoral y el peronismo durante 83, 84, 85 era un espacio político muy... hasta que volvió o se hizo la renovación peronista de la mano de Raúl Cariñano y otros dirigentes más a nivel nacional, y ahí recuperamos mucho espacio, no solamente social, también electoral. Cafiero, de la Sota, Cariñano, muchos dirigentes. Ahora, en todo el país. Vos te pegaste a la línea de Cariñano. Siempre participé de muy joven en lo que sería el agrupamiento interno. Un tiempo se llamaba Lealtad Peronista, después se empezó a llamar Convocatoria Peronista, pero siempre conducido por Raúl Cariñano. ¿Se le reconoce a Cariñano el dirigente? La formación de cuadros. Exactamente. Ha formado cuadros, cosa que en el resto eran líder político que lo que hacían era tener militantes. A veces nos reímos, porque visto desde hoy, ¿no? Pero yo te cuento cómo empezaban los plenarios. Esto en serio, ¿eh? Primero que estábamos hablando de plenarios, de reuniones de 200, 300 personas. Y empezaban con situación internacional. ¡Epa! Así empezaban, ¿eh? Te ponían en contexto internacional. Primero se hablaba un rato de la situación, de lo que pasaba en el mundo. Luego eso se iba trasladando al escenario argentino y luego al escenario provincial. Eran plenarios largos, con muchos oradores, con mucha participación y con mucho análisis. Por lo tanto, uno no solamente se informaba, uno se formaba. Claro. Se formaba, escuchando a personas que eran brillantes. Jorge Fernández, Daniel Machado, el Negro Luna, Mario Papaleo, la Pepa Alegre, Elisa Angelini, Luis Nitti. Eran todas personas de una enorme formación política, conceptual. Se aprendía mucho. Sí, esto es lo que se destaca porque hubo grandes dirigentes, pero eran dirigentes líderes de un espacio donde tenían muchos seguidores, muchos militantes fieles que estaban, digamos, a disposición por el espacio, pero cuando había que definir a veces alguien para un cargo, tenías que mirar para el lado de Cariñano porque, ¿quién se va a hacer cargo de tal cartera o tal cosa cuando el peronismo fue gobierno? Lo que se destacaban siempre, que vos decías, ¿este de quién es? No, de origen Cariñano. Hay formación, hay, digamos, hay un trabajo interno más allá de lo que es el peronismo, la formación para estar a la altura de las circunstancias. Totalmente. Porque no es fácil después gobernar si no tenés cuadros. Y para mí era estar en un ámbito como también de mucha amistad y de mucha familia, porque mi papá era íntimo amigo de Raúl Cariñano. Mi papá falleció en el 82, pero era muy amigo. Y mi mamá muy amigo de la señora en ese entonces de Raúl, que luego falleció, que son los... ¿Y a qué edad te casaste? No, más grande, ya a los 33. Porque después de estar ahí, digamos, ¿a qué edad te recibiste? 26, 27. ¿Te recibiste y cuándo fuiste candidato? ¿Cuándo fuiste concejal en la ciudad que fuiste candidato? El mismo año que me recibí, en el 97, por ahí, 96, 97. Sí. Ahí.
¿Y por qué, cómo surgió esa candidatura a concejal en Santa Fe? Todo lo que era el cariñanismo o el movimiento que venía de el espacio de Raúl Cariñano ingresa a formar parte de lo que fue el espacio político que condujo Carlos Reutemann, ¿no? Reutemann condujo un espacio político muy amplio en la provincia de Santa Fe, dentro de los que estaba distintos espacios, incluido el cariñanismo. Por lo tanto, nosotros formamos parte de eso y yo fui candidato a concejal de lo que fue la lista de Carlos Reutemann en el año 97. Fuimos concejales con José Weber, Betty Almada, Alfredo Ediger, Pascual Requia. Cuando Reutemann le dice a Rosati, que hoy es uno de los miembros presidentes de la Corte. Gran intendente, Horacio. Gran intendente. Rosati quiso tener, digamos, una... Porque ahí es donde entra la candidatura de Weber, que sorprendió. José Weber encabezó nuestra lista. Pero hubo también ahí una pelea por el tema... Ah, claro, una interna entre la lista de Reutemann y la lista de Obey. Sí, Obey quería poner a otra persona y Reutemann dice que no, se enoja y pone Weber, que todos decimos, ¿quién es Weber? ¿Quién es Weber? Y termina ganando, metiendo 6, creo. 5. 5 concejales. 5 lleva cuarto en esa lista. 5 concejales. Paliza fue. Y era un desconocido. El nombre de Reutemann tenía poder específico. Trasladaba los votos. Y ahí acomodó las cosas entre Obey y Reutemann. Obey se dio cuenta que no podía pelear. Tenía que acomodarse atrás. Pero después siempre se trabajaba en conjunto. Ellos trabajaron después. Siempre en después conjunto. Que se acordó cómo era el lugar, creo que ahí el peronismo se alineó. Para mí, está bien, yo puedo ser más subjetivo en esto. Para mí los mejores intendentes que tuvo esta ciudad en los últimos años fueron Obey y Rosati. Rosati tenía una impronta de laburo infernal. No, impresionante. Impresionante. Yo era muy joven, era concejal y él era intendente. No, salía a las 7 de la mañana y el conocimiento de la ciudad. Por eso, decía, esa luz, ayer la otra vez dijimos que la red no está arreglada. Se acordaba hasta el foquito que no... Horacio era tremendo. Conocía los baches de cada esquina, la vereda si estaba rota. No, era así, era literalmente así. Un gusto, fue un gusto. ¿Y después de ahí te fuiste al Ejecutivo? Gestión. ¿Pasaste al Ejecutivo después más después tuve una época trabajando en ANSES acá en Santa Fe. Cuando llega los 5 presidentes. Los 5 presidentes. El lío de la... Claro, eso fue tremendo para la Argentina. Asume Eduardo Duhalde la presidencia de la Nación. Lo convoca a Sergio Massa para ser director ejecutivo de ANSES. Y yo empiezo a formar parte del equipo de ANSES. A ver, tenemos foto con vos con Massa ahí, a ver si... ahí está. ¿Cómo sale tu amistad con Massa? Desde la Juventud Peronista, porque Sergio militaba en la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires, yo en la Juventud Peronista de la provincia de Santa Fe. Esa relación fue creciendo en el tiempo y cuando Sergio asume como director ejecutivo de ANSES, me convoca a trabajar en el equipo. Fue la época que, digamos, empezó a contarle a la gente que era el ANSES, ¿no? Claro. Salió a los medios, me acuerdo. No teníamos lugar donde pagar las jubilaciones. ¿Cómo? Veníamos del corralito, era un desastre el país. Y lío con los bancos cerrados. Entonces pagábamos las jubilaciones en clubes, plazas. Las jubilaciones empezaron a tener aumentos, ANSES se organizó, se empezaron a incorporar sistemas informáticos para lograr más transparencia en la gestión. Lo de Sergio Massa en ANSES fue revolucionario, hasta el día de hoy. Pero te continúa digo, eso. A ver, yo me acuerdo, yo escuchaba mucho las radios de Buenos Aires. Eran las 11 de la noche y estaba recorriendo programas de radio y a veces te llevaba a vos, ¿sí? Porque te he escuchado. Sí, salíamos. Te he escuchado con él. Salíamos los martes a la noche. Te pedía a vos para que lo Los ayude. Martes a la noche. Bueno, yo lo he escuchado en Buenos Aires en radio, salir, te digo más, sí. En Radio 10. En Radio 10 con Esteban Mirol, una época, ahí se arranca y el servicio era el siguiente. Había un espacio para información para jubilados, íbamos con la notebook, sí, con la computadora. A ver, ¿y vos? Y Sergio contestaba puntualmente las consultas de los oyentes vinculado a cómo está mi trámite. Bueno, ¿cómo está ¿en qué lugar está mi trámite? ¿Mi trámite va bien? ¿Le falta algo? ¿Cuánto tiempo va a demorar?
y Sergio le contestaba al detalle. Yo aprendí mucho de su lado. Sí, fue la época que lancé, empezó a escucharse de la gente común. Claro. Porque vos decías, bueno, no sé, la caja de jubilaciones, decía qué sé yo, y no sabía qué era eso. Y después tuvo un protagonismo, lancé, y donde, bueno, él fue un poco el jefe, y vos te instalaste en Buenos Aires esa época. Estuve una época en Buenos Aires. No, a ver, yo no es que me instalaba, todos los fines de semana volvía a Santa Fe. Es como todos los funcionarios. Pero bueno, trabajaba ahí, así que de lunes a viernes estaba ahí y me volvía los fines de semana. Bueno, ¿fuiste funcionario después acá en la ciudad o no? ¿Tuviste? Una época fui secretario de Servicios Públicos. Bien. También. Y bueno, también, esas son todas experiencias de gestión. Porque la gestión, ¿qué es? Es resolver problemas Seguro. concretos. Y uno aprende con el tiempo a ir resolviendo esos problemas de gestión y dando respuesta. Ahora, volviste y también estudiaste economía. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta. Economía y ciencias políticas. Me encanta. Hiciste Porque me un encanta máster. la economía. Sí, a mí me encanta la economía. Di clases de economía un tiempo en la Facultad de Derecho, de Economía Política, con Ricardo Olivera de titular de cátedra. Mirá. Ricardo, fantástico, y sabe un montón. Y di como 4 o 5 años en la Facultad de Derecho, Economía Política, en una escuela secundaria también, en la Escuela Sara Faisal di clases, una época de economía para los chicos y chicas de la escuela secundaria. Y yo era abogado, me encantaba la economía, estudiaba en términos particulares la economía y después hice una maestría. Ahora, con todo eso, con todo ese bagaje informativo, la última gestión a nivel nacional como vicepresidente de transporte de trenes de carga. De trenes, de lo que es la división de cargas del sistema de trenes. Bueno, ¿qué pasó? Porque vos estuviste al frente, yo me acuerdo del famoso anillo acá en Santa Fe que se estaba construyendo, ahora se paró todo. A ver, el mundo va sobre el tren y en Argentina habíamos desarmado los trenes y ustedes lo empezaron a reconstruir. Contame, ¿cuál es el objetivo? Y vos, tu mirada, si es factible que el tren en Argentina funcione. Es necesario que el tren vuelva a funcionar, mucho más el tren de carga, porque tiene que ver con la producción de las empresas argentinas y la posibilidad de tener un sistema logístico de transporte más barato. Ejemplo, provincia de Santa Fe, sur de la provincia, todo el área de Puerto San Martín, están los puertos más importantes de toda Latinoamérica, entre los 3-4 complejos portuarios más importantes del mundo. De ahí Argentina exporta productos del agro, productos manufacturados, alimentos, de todo. Se necesita un sistema de trenes que llegue hasta ahí desde el norte del país. Nosotros hicimos todos los arreglos de vía, de eso, incorporamos locomotoras, incorporamos vagones. La obra del Circunvalar Santa Fe la hicimos casi en un 50%. Realmente que hoy esté parado, no solamente el Circunvalar para nosotros en particular, sino que el sistema de trenes de cargas no sea reactivado y se vuelva a ese camino, es muy grave, porque, repito, las empresas, la producción argentina del interior del país necesita llegar a los puertos de manera, a los puertos para exportar y luego al resto de las provincias para abastecer el mercado interno. Necesita del tren, que es un servicio más barato, más en cuestiones ambientales mucho mejor, no se rompen las rutas, no se atestan de camiones las rutas como estamos viviendo. Es importante, es necesario que tengamos un sistema de trenes de carga. ¿Y cómo se contrapone de un libertario que quiere que todo se libere, que todo... Ahora, si no le das infraestructura a la producción, no lo podés sacar, sobre todo que el interior es el productivo, Yo no Buenos Aires. Yo estoy muy a favor, Carlos. A ver, acá hay una discusión que puede ser de gestión y también puede ser ideológica. ¿Hay que incorporar capital privado al sistema de trenes de carga? Sí. Sí, hay que incorporar capital privado, hay que asociarse con las empresas. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Ahí no discutimos. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la privatización total del sistema, porque ya lo vivimos en los 90 y los trenes no funcionaron bien. Entonces, sí estoy de acuerdo de una alianza entre Estado y capital privado para tener mejores trenes de cargas, mejores vías. En privatizar el sistema como se hizo en los 90, estoy en contra. Bien. Y hoy, en la actualidad, ya, digamos, con la tranquilidad, porque ya tenés mucha experiencia,
Decidiste ser candidato convencional por el departamento de la capital. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio político que recupera tradiciones, pero también incorpora elementos nuevos, porque la presencia y el liderazgo de Juan Monteverde no solamente me interpela, sino que me contiene, porque estamos armando un equipo que está proponiendo cosas importantes para la reforma de la Constitución de la provincia, pero que también tiene toda la vocación de continuar juntos para seguir ofreciéndole a la provincia alternativas democráticas. Y la Constitución en sí misma de la provincia de Santa Fe, que ya es una excelente Constitución, si la vamos a mejorar, cosa que es importante, bueno, hay que hacerlo con detalle, conociendo, aprendiendo, interviniendo mucho con la comunidad en esa discusión, y todo eso es lo que este espacio político de Más para Santa Fe representa. Ahora, de estos 42 artículos que se van a reformar, me imagino que tendrá 3 o 4 que vos decís, no, esto tiene que tener una mirada, tiene que estar debatido. Decime cuáles son los puntos que vos considerás. A ver, arranquemos con lo más importante que vos considerás que hay que charlarlo. Uno que es fundamental y que tiene que ver con el día a día y con el bolsillo. En la provincia de Santa Fe pagamos de luz y agua lo más caro del país. Sí. Luz y agua. En la ¿Y provincia eso de qué Santa tiene que Fe, ver con la Constitución? los organismos de control y regulación de los servicios públicos tienen que tener rango constitucional, con el objetivo de 2 cosas: evitar tarifas abusivas y que las audiencias públicas sean de verdad públicas y participativas y podamos escuchar a todos a la hora de decidir un cuadro tarifario, que sea equitativo, que no sea abusivo. Tienen que estar los organismos de control de servicios públicos en la Constitución. Eso es fundamental. ¿Y controlar al Estado mismo, a la gestión? Claro, es el rol, pero necesitamos ese rango constitucional para que funcionen con independencia, con capacidad técnica. Hoy no, una figura tipo Buenos Aires que tiene... Nos aumentan el agua y la luz sin ninguna explicación. Lo que pagamos es tremendo. Es tremendo. Otro tema que creo que es importantísimo: Consejo de la Magistratura. Tiene que estar en la Constitución. Olvídate. Para poder mejorar el Poder Judicial, necesitamos que el Consejo de la Magistratura... Hoy los gobernadores, todos los gobernadores han decidido cambiar la forma de nominar los jueces. Bueno. Cada uno a su cantera. Uno que quiere, no me gusta el primero, que sea el segundo, el otro, no, yo de todo acá quiero elegir uno. No podemos seguir así. A ver, Consejo de la Magistratura en la Constitución y órganos de control de servicios públicos en la Constitución, Puyaro no está de acuerdo. Ahí vamos a una discusión en la convención muy importante y hoy electoral para ofrecerle a la gente y decirle: Puyaro no está de acuerdo con eso. Puyaro lo único que quiere es ser reelecto. No habla de otro tema, no le importa otro tema. Esta campaña de convencionales constituyentes que prácticamente la gente mucha desconoce el sistema, cómo es, para qué es una acción deliberada de un gobernador que lo único que busca es su reelección y quedarse en el poder lo máximo posible. Y en el tema de seguridad, el gobernador dice que quiere obtener cosas mucho más duras para que los presos no salgan. Que digamos no sea tan fácil, digamos, esquivarle a la justicia. Eso no tiene nada que ver, porque a ver, ahí es un error hasta diríamos casi demagógico de su parte, porque las garantías que están puestas en la Constitución son para todas las personas. Para la persona que delinque están las leyes, las penas. Lo que necesitamos ahí es, seguir mejorando todo lo que es el accionar judicial y el accionar preventivo de la policía y el accionar del gobierno en una política de seguridad. Eso lo puede hacer perfectamente. No necesita ningún cambio en la Constitución. Que no se haga el distraído. Que ya tiene todas las herramientas para hacerlo, que lo haga. Bien. ¿Qué otra cosa más vos incorporaría en la Constitución? Hay cuestiones vinculadas al medio ambiente que hay que incorporar, de protección. Hay temas de salud y de educación que hay que incorporar. Ejemplo en el tema de salud, la integralidad que no existe para que la salud sea verdaderamente universal en la provincia. Hoy, en una localidad chica y en muchos barrios también de ciudades grandes, la gente tiene que elegir el día y la hora para enfermarse, porque si va al centro de salud está cerrado. Muchas veces después está cerrado. Garantizar el funcionamiento integral y el acceso democrático integral tal cual la Constitución tiene que marcar es fundamental.
En el ámbito de educación, la obligatoriedad de la escuela secundaria, la protección de la paritaria docente. Hoy los docentes están bajo una persecución del gobernador realmente muy extraña, muy extraña. Esta estrategia del gobernador de querer poner a los docentes o intentar convencer a la comunidad educativa de padres y alumnos que los docentes cuando pelean por su salario son enemigos de la educación es realmente de terror. Bueno, la protección del salario docente, la protección de su paritaria, la capacitación, la obligatoriedad de la escuela secundaria y cuestiones vinculadas a la conectividad a la hora del aprendizaje son también fundamentales y son derechos comunitarios que hay que incorporar. Me quedan dos fotitos, a ver la de con tus hijos, a ver si tenemos la foto de tus hijos. Ahí estoy con mis primos, ahí con mis primos. Con tus primos primero, mirá. Sí, con mi hermana y mis primos. Bien, vamos con tus hijos porque quiero que los conozcan. Ahí están con Ahí están, el Nacho y el Nico. El Nacho y el Nico. Y tengo una última foto, sorpresa. A ver. Explícame qué hace con, acá, pon esta foto, con Guillermo Vila. Qué grande, cómo lo admiro, por favor. Yo de tenis entiendo muy poco, pero cómo lo admiro, un deportista excepcional. Eso es Municipalidad de Tigre, cerca del despacho cuando Massa era intendente. Lo vi a Vilas y le pedí sacar una foto. Bien, para cerrar, este domingo las elecciones. Este domingo, y la propuesta nuestra se llama Más para Santa Fe, la encabezamos con Juan Monteverde. La reforma de la Constitución es importante, tiene que ver con el día a día. Este es el PJ oficial. Somos la lista oficial del peronismo. Pero sí. bueno, y se llama más por Santa Fe. Sí, porque el sistema electoral impone esos nombres, pero somos la lista del peronismo. ¿Y el número? ¿Cómo lo ubican en la lista? Porque No, están todos los números uno al lado de otro en las listas, eso no hay problema. El símbolo es importante porque es una mano que ayuda a la otra. Van a ver la foto de Monteverde en una boleta, van a ver la foto mía por el departamento de la capital en otra. No tengo duda que somos la mejor propuesta para la reforma de la Constitución frente a un gobernador que lo único que busca es quedarse sentado en esa silla por todos los años que pueda. Gracias por haber venido. Gracias.